Devs, el mundo de las computadoras son datos y un programador hace su magia con base a esos datos. Podemos interactuar con datos existentes y con base a estos datos crear nuevos datos o eliminar datos, hacer que nuestros programas tomen un rumbo u otro dependiendo de los datos que estemos utilizando en ese momento y así. Estos datos pueden ser simples números o texto, pero en el fondo estos datos son una cadena de unos y ceros. Sí, el lenguaje binario. Sí, el lenguaje de las máquinas. En pantalla estás viendo el equivalente de la frase hola mundo en binario. Ahora vamos a ver que estos datos o estos valores vienen clasificados por tipos. PHP tiene 8 tipos de datos básicos. Hay tipos de datos básicos y tipos de datos complejos, los cuales ya iremos viendo conforme avanza el curso. De momento nos vamos a centrar en 4 tipos de datos básicos que a la vez son los más utilizados en principio. Tenemos los números enteros o int. Como puedes ver, yo aquí ya tengo mi Visual Studio Code abierto. Voy a crear un nuevo archivo. Este se va a llamar 1-variables. Variables es el tema central, pero ahorita estamos viendo todo el aspecto teórico. Y bueno, el primer tipo de dato básico que vamos a ver son los números enteros. Enteros, o mejor conocidos en programación como int o integers. Puede ser un 8 o puede ser un número 10. Ups, me faltó la etiqueta PHP. La etiqueta de cierre no es necesaria si solo vamos a escribir código PHP, como es el caso para este video. También tenemos otro tipo de dato numérico, que son los flotantes o floats, y son aquellos que tienen punto decimal o punto flotante. Luego tenemos las cadenas de caracteres, mejor conocidas como strings. Cadena, si lo traducimos, y son llamadas así porque es lo que es. Por ejemplo, tenemos esta palabra suscríbete, que no es más que una sucesión o una cadena de caracteres que al final del día forman una palabra que para nosotros es perfectamente entendible. Como puedes ver, este tipo de datos se escribe entre comillas. En este caso tengo comillas simples, pero pueden ser comillas dobles. Solo hay una sutil diferencia, pero de momento no nos perjudicará y cuando sea necesario ya se las explicaré. Por ahora puedes usar simples o dobles de manera indiferente. Lo que sí es importante es que si inicias con comilla simple, debes de terminar con comilla simple. Y lo mismo si decides utilizar comillas dobles. Luego tenemos el tipo de dato bool o boolean o booleano, que es el que suele confundir un poco más a los primerizos, porque este tipo de datos solamente puede tener dos valores, o es false, falso, o es true, verdadero, o lo que es lo mismo, 0 o 1. Y los nuevos dirán, ¿y esto para qué me sirve? Y yo les diré, tranquilos, tranquilas, todo a su debido tiempo, y ya verás que este tipo de dato está por todos lados, incluso cuando no lo pareciera. Cabe mencionar que cada tipo de dato tiene su función en nuestros programas. Por ejemplo, los números los usamos para hacer operaciones aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones. Las cadenas para mostrar mensajes, asignar usuarios, contraseñas, ese tipo de cosillas. Así que es importante identificar qué tipo de dato es el más útil para las circunstancias en las que estás escribiendo tu código. Ahora sí vamos a pasar al tema central del video y son las variables. Hasta el momento hemos estado escribiendo datos sueltos, así a lo güey. Esto no está chido porque son datos que están quedando ahí en el aire, que no estamos usando para nada y que no estamos guardando en ningún lugar, por lo cual no les podemos dar seguimiento. O sea, estamos escribiendo a lo güey, pero está bien porque estamos aprendiendo qué son los valores y los tipos de datos. Pero si queremos hacer más con esta información, aquí es donde entran las variables. A una variable se le asigna un valor que puede ser modificado a lo largo de la ejecución de un programa. Por eso se llaman variables, porque el valor puede ir variando. Puede ir variando porque podemos ir haciendo cosas con esos valores que tenemos en nuestras variables. Por ejemplo, vamos a empezar definiendo una variable. Para esto siempre comenzamos con el signo del dólar y luego le damos un nombre a esta variable. Puede ser una simple y mugrosa letra. Por ejemplo, X. Después de este ejemplo les explicaré las reglas para definir una variable y también te daré una recomendación. Pero de momento supongamos que tenemos una variable llamada X. A esta variable le vamos a asignar el valor 8.
Como ves, para hacer esto usamos el signo de asignación, no de igual, que sí, es igual al de igual, pero aquí en programación se le conoce como signo de asignación, ya que lo que realmente hace este signo en programación es asignar un valor a nuestra variable, es decir, a x le estamos asignando el 8 y cada vez que queramos usar ese valor 8 lo vamos a hacer mediante el nombre de la variable x. Así que si imprimimos x y vamos a nuestro navegador, escribimos localhost php udeps, cambiamos el nombre del archivo al que vamos a acceder, ahora es 1-variables.php y ahí tenemos el 8 chiquitito. Le voy a dar un poco de zoom, ahí lo tienes, es este. Todo lo demás pues no lo estamos imprimiendo ni nada, solamente lo estamos escribiendo, como te dije anteriormente, a lo güey. Ahí está, esto sí lo estamos imprimiendo y sí lo estamos usando. Estamos mostrando el valor 8 que está asignado a la variable x. O si lo quieres ver de otra forma, le estamos asignando un nombre a este valor. ¿Cuál nombre? Pues el nombre x. Ahora incluso podemos hacer más cosas con este valor. Podríamos, por ejemplo, imprimir x más x. Así es como se hace una simple suma, utilizando el signo de suma o de más. Vamos a comentar este para que no estorbe. Y guardo, vamos al navegador, 8 más 8, 26. Ahora vamos viendo las reglas para definir una variable. El nombre de la variable comienza, como ya vimos, siempre con el signo del dólar, seguido de una letra o de un guión bajo y después cualquier combinación de letras, números o guiones bajos que tú quieras. Por lo tanto, no podemos empezar con un número o con un signo extraño que no sea un guión bajo. Ponte buzo porque esto te lo voy a preguntar en el test de evaluación. Y por último, bueno, las variables también reconocen entre letras minúsculas y mayúsculas. Por lo tanto, una variable llamada a con a minúscula es diferente de una variable llamada a con a mayúscula. Así tengan asignado el mismo valor. Okidoki, okidoki. Recomendación: que los nombres de tus variables sean nombres descriptivos. Es decir, que con el puro nombre de tu variable un desarrollador sepa qué es lo que estás asignando. Otro detalle importante es que PHP permite asignar diferentes tipos de datos a la misma variable. Por ejemplo, si tenemos la variable número 1, 2, 3 y nosotros así a simple vista pues ya sabemos que es un número entero el tipo de dato de esta variable. Pero si quisiéramos verlo en vivo y en directo, usamos la función de PHP var_dump y entre los paréntesis metemos nuestra variable. Vamos a comentar este eco para que no nos moleste en pantalla y voy a guardar, recargar y ahí está. Mira, nos dice que nuestra variable es del tipo int y su valor es 1, 2, 3. Muy bien, ahora vamos a cambiarle el valor a nuestra variable. Vamos a ponerle un string que sea 1, 2, 3 y vamos a volver a usar var_dump para ver qué tipo de dato es y nos van a aparecer los dos var_dump que pusimos en la misma línea. Esto es lo feo. Tenemos el int 1, 2, 3 que es este var_dump y tenemos que ahora es un string con 3 caracteres 1, 2, 3 y su valor es 1, 2, 3. Entonces vemos que PHP es bastante flexible con el tema de las variables. Vamos a ver un caso un poquito más complejo. Vamos definiendo, voy a comentar esto y vamos a crear dos variables. A con el valor 1 pero entre comillas, así en modo de string, y la variable B con el valor 1 a modo de número entero. ¿Y qué pasa si por ejemplo hacemos echo A más B? Estamos sumando un texto y un número entero. Nos muestra 2. Es decir, la suma se hizo con éxito. Vamos a hacerlo ahora con var_dump para que nos muestre más información. Metemos la suma entre los paréntesis de var_dump y nos dice que efectivamente el resultado de la suma es un número entero y su valor es 2. Lo que quiere decir que PHP convirtió durante la operación este 1 a un entero. Y por ende al final terminamos usando, como quien dice, dos enteros para hacer esta operación y el resultado fue. Vamos a ver qué pasa si usamos, en vez del signo de suma, usamos el signo punto. El signo punto sirve para unir cadenas de caracteres. Vamos a ver qué sucede cuando ve que hay un número entero
y una cadena de caracteres. Pues efectivamente nos dice que ahora el nuevo tipo de dato es un string con 2 elementos y los dos valores son 1 y 1 y nos los ha unido. Es decir, no hace la suma como acá. Une el 1 y a un ladito le pone el otro 1. A esto se le llama concatenar. Ya lo de acá arriba es una simple suma. A estas conversiones que hace PHP se le llama type juggling. Traducido es algo así como malabarismo de tipos o una cosa así. Básicamente significa que PHP intenta convertir el tipo de dato de una variable solo cuando hay contexto en el que el tipo de dato de la variable que se necesita para completar, por ejemplo, esta operación es diferente. Tan es así que si hacemos la suma, por ejemplo, voy a comentar esta, la segunda, entre 1 en forma de texto y escrito como texto y el número entero 1, vamos a ver qué sucede. Nos tira un error, nos dice que no se ha encontrado un valor numérico. Entonces la suma no se puede concretar, pero aquí sí, porque este 1 en forma es igual a este 1, que es un número entero, así que puede hacer la conversión tranquilamente. O sea, PHP no cambia el valor y el tipo de dato de la variable en sí. En cambio, tomará el valor de la variable momentáneamente, solamente mientras se hace la operación. Lo intentará transformar si es que se puede, pero deja la variable intacta. Tan es así que esta variable no se termina convirtiendo en un entero solo por usarse en esta suma. Esta suma ya nos da como resultado un valor entero, pero nuestra variable a sigue siendo del tipo string y su valor sigue siendo un 1. Ya con esto nos vamos despidiendo. Recuerda que si quieres practicar lo que acabas de aprender en este video, en la descripción aquí abajito encontrarás un link que te llevará a un post en mi Patreon, en donde están todos los ejercicios y cuestionarios que se han hecho para cada video de este curso. También te recomiendo que me sigas en mi Patreon, ya que estaré publicando mucho contenido gratuito, y si mi contenido te gusta, te sirve y quieres apoyarme de alguna manera, puedes convertirte en uno de mis Patreons aportando desde $1. Además tendrás beneficios extra y ya saben que cuentan conmigo, por eso les dejo mis redes sociales. Los espero en el próximo video. Adiós mundo.